Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Hoy vamos a tratar un tema que te aseguro te va a encantar, sobre todo si eres una persona que padece de alguna enfermedad inmunológica o estás familiarizado de alguna manera con ellas. Especialmente porque te aseguro que ya a estas alturas, al igual que yo, te has topado con muchísimas personas que, pues sin saber realmente de qué están hablando, aseguran que empleamos fármacos que son veneno y sobre todo diciendo que todos ellos son de síntesis química. Pues te vas a llevar una gran sorpresa, tú y por supuesto cualquier otra persona a quien tú le compartas este contenido, cuando repasemos a partir de la historia todos aquellos fármacos antirreumáticos que de hecho fueron extraídos de la naturaleza. Comencemos. Es importante mencionar que la farmacología justamente surge a partir de que el ser humano fue capaz de estudiar los efectos terapéuticos de las plantas, pero no solamente de ellas hemos obtenido grandes fármacos que tienen propiedades muy positivas en la salud humana. Además de que no hay que hacer a un lado, por supuesto, los que tienen también las muy negativas e incluso letales. Dentro del repertorio también encontramos hongos, bacterias e inclusive algunos pequeños animales como las sanguijuelas. Hoy por hoy, el 60% de nuestra farmacopea en realidad está integrado por productos que son obtenidos de la naturaleza, algunos de los cuales necesitan depurarse precisamente para disminuir lo mayor posible los eventos adversos. No sé si tú lo sabías, pero de hecho, en el caso de los quimioterapéuticos, que son uno de los más satanizados, hay un buen grupo que precisamente parten de la naturaleza y se emplean prácticamente puros para tratar de salvar la vida de una persona afectada por esta condición. Por decir algo, la vincristina o algún taxano. Cuando Hipócrates finalmente separa la medicina del mito y empieza a hacer sus estudios, por supuesto que con muchas deficiencias, porque evidentemente no tenía los recursos, fue que comenzó a dilucidarse todo aquello que se había de alguna manera heredado ancestralmente. Y no es tampoco de nadie desconocido que hay plantas que pueden tener un potencial pero muy agresivo. Uno de estos casos es el manzanillo, que si tú eres una persona que nunca has estado en contacto con este fruto, que puedes encontrar por ejemplo en Bolivia, podrías llegar a confundirlo con una manzana, pero resulta que consumirlo puede tener efectos sumamente destructivos e incluso llevarte a la muerte. Aquí puedes ver una imagen de esta, que su nombre científico es Hippomane mancinella o manchinela. Lo cierto es que para llegar a la farmacopea con la cual contamos ahora, la humanidad tuvo que tener muchos tropiezos y pues darse cuenta a expensas de las víctimas inocentes de pues también los efectos adversos. Hoy por hoy siguen existiendo indiscutiblemente este tipo de reacciones, pero que cada vez a través de los avances, no solamente en la ciencia y la tecnología, sino en la manera de abordar y protocolizar a los pacientes, así como el uso de fármacos, podemos ir cada vez más individualizando y disminuyendo la posibilidad de que existan eventos adversos, pero logrando la eficacia clínica. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que pues para llegar ahí, la verdad es que hubo que vencer muchos obstáculos, desde las creencias, incluso las atribuciones mitológicas y por supuesto el que la técnica y todos los impedimentos, especialmente por la incapacidad de poder ver a nivel molecular los componentes, pues tuvieron que llevarnos por un camino muy difícil. Ya desde la antigüedad, como te decía, hay incluso algunos documentos que nos permiten ver que se empleaban algunas plantas con fines curativos e incluso se describían los hallazgos o bien cómo se empleaban. El caso está en el papiro de Evers, que recibe ese nombre porque fue quien lo descubrió, pero realmente quien lo escribió, pues nunca supimos exactamente quién. Entonces, lo que sabemos es que fue alguien en Egipto que utilizaba el mirto con fines medicinales. También Hipócrates, él tenía un compendio de una farmacopea y dentro de las cosas que llegaba a utilizar estaban, por ejemplo, el álamo para males de los ojos, que pues,
él únicamente hablaba de males de los ojos, no sabemos con precisión cuáles, pero seguramente de tipo inflamatorio, como rinitis, o más bien rinoconjuntivitis, alérgicas o posiblemente algún tipo de infecciones, así como el sauce en el caso de la fiebre, usualmente como infusiones. Entonces estamos hablando de miles de años, incluso antes de Cristo. Pero tuvieron que pasar bastantes décadas, de hecho siglos, para que poco a poco se pudieran ir aislando algunos componentes y pues digamos depurando la posibilidad de que el ser humano pudiera eso consumirlos de forma cada vez más segura. Ya los salicilatos se utilizaban incluso en la antigua Roma, en Asia y en China, principalmente obtenidos de la corteza del sauce, cosa que, pues, como vimos, ya lo hacía Hipócrates. Pero fue el reverendo Edward Stone el primero en desarrollar un ensayo clínico que podríamos decir controlado, en donde él descubrió que al poner una infusión de esta corteza, de este árbol, disminuía la incidencia de fiebre en quienes pues iban a los bares bueno, a las tabernas, que era como se llamaban en ese entonces, y que tenía propiedades analgésicas. Esto fue en 1763, pero fue hasta 1860 que finalmente se pudo sintetizar químicamente. Y tú dirás, bueno, ¿cómo? Si está en la naturaleza es que se hizo esa síntesis química. Porque lo cierto es que si tú algún día consumes la corteza del árbol de sauce o una infusión, sabrás por qué realmente era necesario depurar varios de esos compuestos que de hecho eran poco palatables, o sea, muy irritantes a la hora de tomarlos y de hecho muy agresivos con el estómago, como siguen siendo los salicilatos, de los cuales pues la mejor conocida es la aspirina, la cual formalmente entra en el uso médico en 1899. Hoy por hoy sigue siendo una droga, un fármaco que sigue salvando miles de vidas al año. Y pues bueno, a partir de ahí es que se fueron elaborando una serie de ajustes en la composición química y se fueron encontrando otro tipo de antiinflamatorios esteroideos como la indometacina, el naproxeno, y así fueron avanzando hasta que Simmons en 1991 descubre y describe la ciclooxigenasa 2, que hoy sabemos es la que principalmente se expresa en los procesos inflamatorios y pues tenemos gracias a ello a los antiinflamatorios esteroideos selectivos de ciclooxigenasa 2. El más potente hasta el momento es, por ejemplo, el etoricoxib. Hasta aquí, ¿no te resulta paradójico que justo muchos de estos vendedores de humo, estos charlatanes, atacan con frecuencia a los antiinflamatorios no esteroideos? Evidentemente desconociendo todo este dato histórico y su verdadero origen. Y además, lo más curioso es que de hecho se emplean algunas plantas que también tienen salicilatos, pero en una proporción sumamente pequeña y pues para fines prácticos es lo mismo, pero con una mayor tasa de efectos adversos. Justamente una de las cosas que se ha buscado combatir a través de esta serie de modificaciones químicas que, pues sí, ha requerido incluso el uso de técnicas puramente químicas, pero que de alguna manera están mejorando notablemente la capacidad de eso, bloquear la respuesta inflamatoria, de disminuir el dolor, con una disminución también importante en los efectos adversos, como pueden ser sobre todo las hemorragias de tubo digestivo debido a úlceras, las complicaciones hepáticas debido a hepatitis farmacológica o incluso la insuficiencia renal por la nefritis debido a salicilatos. El metotrexato, que con mucha frecuencia se le llama veneno, y tienen algo de razón, porque sí puede llegar a ser un veneno, y sobre todo si no se utiliza correctamente, en realidad viene de una inspiración de la naturaleza. Y en este momento me va a encantar darle todo el tributo a este científico, médico, indio, y no es indio con un afán despectivo, sino que realmente era indio por ser de la India, quien se llamaba Yelapragada Subarou. Tiene un nombre bastante peculiar y complejo, como suele ser allá. Bueno, él, desgraciadamente, por todos los temas de racismo que existían en su época, no se le dio el debido tributo, pero gracias a este gran hombre es que
pudieron cambiarse las vidas de millones de personas debido a una condición llamada sprue tropical, que es vaya una enfermedad muy parecida al sprue celíaco, pero la diferencia es que esta es favorecida por una bacteria. Él descubrió el ácido fólico, pero con el ácido fólico también descubrió un antimetabolito del ácido fólico que justamente después permitió la síntesis del metotrexato, el cual es hoy por hoy la piedra angular en muchísimos padecimientos reumáticos, incluyendo la artritis reumatoide, la espondiloartritis, cuando tienen un componente periférico, y así como enfermedades inflamatorias intestinales e incluso ciertas formas de lupus, miopatías inflamatorias, pero sobre todo el cáncer y especialmente las leucemias. De hecho, ya desde 1948 se describieron los primeros casos de tratamiento exitoso de ciertas formas de leucemia en niños, gracias al metotrexato y al descubrimiento de este gran hombre. Si eres un paciente que padece lupus, esclerosis sistémica o que incluso estás bajo un régimen de trasplante, post-trasplante para evitar el rechazo, seguramente conoces o has oído hablar del ácido micofenólico. Bueno, pues también este fue originalmente obtenido de un hongo, el Penicillium brevicompactum, quien primero en 1893 Bartolomeo Gocio lo describió como un antibiótico. De hecho, sí, tiene propiedades antibióticas contra el mortal Bacillus anthracis o Bacillus anthracis. Desgraciadamente, por una importante tasa de efectos adversos y sobre todo pues digamos, en esa composición natural, se hizo a un lado por un tiempo para después volver a ser redescubierto y encontrarse sus propiedades que incluso hoy en día siguen siendo explotadas al grado de que no solamente se emplean estos padecimientos para contener el proceso inflamatorio o disminuir la respuesta inmunomediada, sino que incluso también sabemos que tiene propiedades. La imagen que ves aquí es el de un joven, aún Bartolomeo Gocio, quien debemos a él agradecerle precisamente el descubrimiento de este fármaco que es medular en muchos contextos clínicos. Lamentablemente, como te digo, en su momento, pues no se logró el objetivo central y fue eso, redescubierto y replanteado su uso, primero en 1945, de hecho estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde ya veremos, incluso hubo bastantes avances, curiosamente, y en 1968. En 1995 finalmente se descubren sus propiedades inmunosupresoras. Fíjate todo el tiempo que tardó en poderse poner pues ahora sí que en el ojo para tratar o para emplearse en ciertos tratamientos reumáticos, en ciertos padecimientos reumáticos, y de hecho tomó bastante tiempo en empezarse a emplear en cosas como la esclerosis sistémica. En el 2022 fue el medicamento número 227 más recetado en Estados Unidos, con más de 1 millón de recetas, sobre todo en personas trasplantadas. Y ahora es momento de viajar hasta Perú para descubrir a un árbol de cuya corteza se obtuvo por primera vez la quina o el aguaquina, la verdadera aguaquina, que de hecho algunos relatos sugieren que ya algunos indígenas tenían nociones de su utilidad para combatir la fiebre y es muy probable que sí la emplearan para tratar el paludismo. Sin embargo, pues son cosas que quedaron nada más en leyendas y desgraciadamente no contamos con evidencia suficiente para pues darle el crédito necesario. Fue Linneo quien lo clasificó, él fue uno de los naturalistas, biólogos más conocidos, justamente durante la época en que floreció todo este campo de la taxonomía y fue quien le dio su nombre que hasta el momento conserva, su nombre científico, que es Cinchona. Y en 1820 es cuando dos químicos franceses aislaron la quinina de la corteza de este árbol y se empezó a utilizar de manera pues a gran escala para el tratamiento de la malaria con muchísimo éxito. Desgraciadamente tenía una gran cantidad de eventos adversos que ahorita te voy a mostrar y esa fue la razón por la cual se tuvieron que hacer una serie de ajustes, de depuraciones para permitir obtener
sustancias derivadas de este material, bueno, de este grupo de moléculas que componen a la quinina y nos llevaron hasta lo que tenemos el día de hoy. Y para que te des una idea de todos los efectos adversos o eventos adversos que podía tener o que puede tener de hecho la quinina, porque todavía se llega a utilizar en algunos contextos, especialmente en países donde pues, sí, sigue habiendo mucha pobreza y poco acceso a fármacos más evolucionados. Bueno, pues puedes darte cuenta que hay desde hematológicas como disminución de las plaquetas, destrucción de los glóbulos rojos, la disminución de glóbulos blancos, coagulación intravascular diseminada, que es una complicación sumamente grave que pone en riesgo la vida si no se trata agresivamente en un hospital. Y bueno, en realidad hay muchísimas, un listado muy, muy amplio. Los números que ves entre paréntesis son la cantidad de casos clínicos que se documentaron y se publicaron en revistas científicas. También en la piel tenía muchos efectos adversos, desde un eczema fotosensible, que en algunos pacientes todavía llega a presentarse con los nuevos antimaláricos, un eritema, dermatitis fotosensible, hasta una vasculitis e incluso líquen plano, dermatitis de contacto, entre otras. Pero resulta que el riñón tampoco se salvaba y había desde reportes de microangiopatía trombótica, es decir, que se formaban trombos dentro de los vasitos más pequeños del riñón, llevando por supuesto a la insuficiencia renal, inflamación del riñón propiamente, con insuficiencia renal aguda, también reacciones sistémicas que iban desde la fiebre, la disminución de la presión arterial, escalofríos, que se pusieran las manos frías con mucho dolor, e incluso una reacción muy grave de tipo alérgico, que es la anafilaxia, toxicidad en el hígado, y bueno, también neurológico, llevando a personas incluso al letargamiento, o sea, que se atontaran notablemente en el pulmón, causando hasta edema pulmonar, o sea, hinchazón del pulmón, así como problemas a nivel endocrino, disminuyendo notablemente la glucosa y también efectos cardíacos. Y bueno, fue hasta 1955 que finalmente se pudo poner en circulación a la hidroxicloroquina, después de varios años, décadas incluso, que pues, se hicieron una serie de modificaciones químicas, fue que finalmente pudimos obtener este fármaco que hoy es muy utilizado, especialmente en pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con síndrome de Sjögren, y que sabemos tiene propiedades sumamente positivas. Y bueno, de eso ya te he hablado en videos anteriores. La ciclosporina sigue siendo hoy en día utilizada en una gran cantidad de contextos clínicos, principalmente siendo un fármaco medular en la sobrevivencia de trasplante, es decir, personas que han sido trasplantadas de órganos. Y esta es depurada, sacada directamente de este peculiar hongo, el que ves aquí tú a tu derecha, y que se llama Tolipocladium inflatum. Vaya nombrecito. Fue en 1961 cuando se aisló por primera vez este fármaco y sigue siendo uno muy utilizado. Desafortunadamente tiene una tasa de efectos adversos muy grande. Puede hacer desde hiperandrogenismo en las mujeres, o sea que les empieza a salir barba, bigote, vaya a hirsutismo, puede también hacer que se suba la presión, que se suba la glucosa, puede hacer que se te suba el potasio, que se afecte el magnesio, que se afecte el riñón. En realidad es difícil de utilizar y hay que estarlo monitorizando, pero todavía sigue siendo bastante útil en muchos contextos, como te digo, e incluso como gotas se emplea también en el síndrome Zika, que es especialmente secundario del síndrome de Sjögren, en donde cuando se emplea tempranamente tiene una muy buena tasa de utilidad. En la búsqueda de otros antibióticos con poder inmunosupresor o inmunomodulador, aunque más bien lo primero les queda mejor, se fueron encontrando otros muy relacionados en cuanto al mecanismo de acción, y principalmente estoy hablando del sirolimus, que si bien no es un inhibidor de la calcineurina, sino más bien de una molécula que se llama mTOR, en realidad es bastante parecido en cuanto al funcionamiento que tiene sobre los linfocitos, sobre todo T, disminuyendo el funcionamiento de estos, la comunicación entre ellos y la producción de ciertas citocinas que son necesarias precisamente para producir la respuesta inmunológica, y se emplea
con buena tasa de éxito en trasplantes, aunque también se sabe que tiene propiedades antitumorales que se están todavía explotando, sobre todo en condiciones como la esclerosis tuberosa. Se emplea también en los stents para evitar que vuelvan a cerrarse, o sea, stents recubiertos de rapamicina o sirolimus, y también como terapia en algunos contextos de autoinmunidad, sobre todo enfermedades de la piel que son refractarias a los glucocorticoides o que ya no se pueden seguir utilizando por los efectos negativos que pueden condicionar. Y a diferencia de la ciclosporina y el tacrolimus, que ahorita te hablo de él, tiene una baja toxicidad renal y una, eso sí, mayor toxicidad pulmonar. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, pero también pues tiene una gran tasa de efectos adversos que son muy parecidos tanto a las de sirolimus como de tacrolimus, y entre ellos están desde visión borrosa, problemas en el hígado, problemas renales, incluyendo la nefrotoxicidad, sobre todo eso para tacrolimus, convulsiones, temblores, hipertensión, hipomagnesemia, o sea que se baje el magnesio, diabetes mellitus, hiperglicemia, o sea que que se aumente la glucosa, que se suba el potasio, que es la hipercalemia, comezón, insomnio, confusión, disminución del apetito, vértigo, depresión, calambres, neuropatía, y también puede, por supuesto, todos estos aumentar notablemente el riesgo de contraer infecciones virales y que se hagan más aparatosas. Entonces, pues fíjate, estos son sacados directamente de la naturaleza. En el caso del Sirolimus, como ya seguramente pudiste leer, es obtenido de una bacteria que es el Streptomyces hygrospicus. ¿Sí? Esto fue aislado por primera vez en 1965 y hasta la fecha se sigue empleando. Más adelante, los japoneses Goto y Kino en 1984 aislaron el Tacrolimus a partir de otra bacteria, Streptomyces tsukubaensis. Sí, vaya que tienen unos nombrecitos. Y bueno, esta sí es una inhibidora es un inhibidor de la calcineurina, y pues al igual que los que ya te mencioné, se ha empleado con muy buenas tasas de éxito en trasplantes. Incluso se llegan a combinar eh, en diversas dosis, y es importante en este contexto, de hecho, monitorizar sus niveles plasmáticos. También se llegan a emplear en enfermedades reumáticas. De hecho, yo tengo ahorita una paciente justo con lupus que ha sido difícil de tratar por intolerancia a algunos fármacos y también por la agresividad de su enfermedad renal, y hasta ahorita va muy bien, por cierto, aunque se llega a usar también en otros contextos como homeopatías inflamatorias cuando no han respondido a otras terapias. Pero también hemos aprendido a cosechar el poder de la naturaleza, y no puse un volcán porque saquemos algo de ahí, ¿eh? Bueno, hasta el momento algo que esté relacionado con tratamiento de enfermedades reumáticas, no, pero justo en la naturaleza hay una gran cantidad de cualidades que nosotros ya podemos utilizar para nuestro favor. En este caso estoy hablando de los biológicos, que a través de unos procesos muy complicados, y por eso es que son tan caros, lo que hacemos es, primero, detectar un antígeno, una molécula particular contra la cual queremos dirigir una respuesta, disminuir la concentración de dicha molécula, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 23, entre otras opciones, y producir un anticuerpo que se dirija expresamente contra dicha molécula. Después, ese anticuerpo, lo que hacemos es que ya sea bacterias como la Escherichia coli o células tumorales empiecen a producirlo en cantidades industriales. Sin embargo, es un proceso muy tardado, complejo, que requiere de muchísima limpieza, pulcritud y protocolo. Sin embargo, es indiscutible que los biológicos vinieron a revolucionar y cambiar notablemente el padecimiento reumático. Y esto sobre todo lo vimos primero con la artritis reumatoide, donde pacientes que de otra manera, pues antes del advenimiento de los biológicos, pues prácticamente ya quedaban condenados a que se deformarían, no importaba lo que hiciéramos. Ahora esto ha cambiado al grado de que pueden tener una vida prácticamente normal. Y hay una cantidad ya enorme de biológicos. De hecho, en la artritis reumatoide hay por lo menos unas 10 opciones diferentes en donde pues precisamente podemos modificar drásticamente el comportamiento clínico y evitar de forma
profunda y muy efectiva la posibilidad de que se desarrollen las temidas erosiones que destruyen el cartílago y con ello las articulaciones. Pero también los biológicos están cambiando el panorama en las espondilitis anquilosantes, de hecho, evitando que un paciente lleve o su progreso lleve su cuerpo hasta las características típicas de la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, diversas enfermedades también cutáneas como la hidradenitis supurativa o incluso del ojo como pueden ser las uveitis crónicas, así como enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, incluso otros padecimientos como la esclerosis múltiple, pero hasta la migraña refractaria al tratamiento ya se puede tratar con cierto tipo. Así que no te dejes apantallar. De hecho, te puedo garantizar que cuando algo es realmente efectivo en la naturaleza, la industria farmacéutica va a ser la primera que se va a frotar las manos y va a sacarle el máximo provecho. Cosa que por supuesto no me pone muy contento porque tristemente es cierto, se aprovechan de eso en muchas ocasiones por pues temas relacionados con la corrupción y con la falta de ética. Pero también, gracias a la industria farmacéutica, a los buenos, porque si hay buenos en este cuento, es que hemos podido explotar en gran medida todo este poder de la naturaleza y solamente lo que tú viste aquí fue la punta del iceberg. O sea, solo unos cuantos ejemplos de todo lo que tenemos en nuestra farmacopea que siguen salvando vidas, cambiando su panorama, mejorando su calidad y definitivamente haciendo una diferencia en donde anteriormente todo era obscuridad. Así que, pues, puedes darte ahora una idea mucho más clara de que, por supuesto, que no odiamos lo natural. Por el contrario, sabemos el poder que hay en la naturaleza y buscamos aprovecharlo al máximo. No olvides compartir este video porque te aseguro que puedes cambiarle totalmente el panorama a muchas personas. Nos vemos en la próxima.